Nos escriben desde Hannover, desde Francia. Madre mía, cómo echo de menos Aragón, nos dicen. Nos envían también un tuit desde Ángel, desde Dublín. Gente que a través del hashtag ofrenda de flores ATV nos está enviando sus impresiones, viendo la ofrenda de flores a través de internet. Y también esperamos que sean muchos los aragoneses que estén conectados a nuestra televisión autonómica en este día tan importante, en estas 5 horas en directo desde las 9 de la mañana, para llevar hasta sus casas algo tan simple y a la vez tan complicado como es confeccionar este manto floral, un manto que este año tiene ese color rojo propio de la ciudad de Zaragoza, y el manto multicolor con millones de flores que van a ir tejiendo puntada a puntada, clavel a clavel, hasta las 7, hasta las 8 de la tarde. Veremos a ver hasta qué hora se prolonga esta ofrenda de flores. Gonzalo, una curiosidad: los jardineros que están montando el altar y el manto son porque tienen que trabajar, pero tiene voluntarios también. ¿Hay quienes se ofrecen voluntarios? Sí, realmente hay un grupo, o sea, el equipo municipal, que es el que tiene la experiencia y es el que dirige un poco todo el operativo, y luego el grupo de apoyo de los jardineros voluntarios y otros especialmente voluntarios que quieren sumarse. Sí, del todo. Incluso hay peticiones y que es lo más agradable, recoger el ramo de los ciudadanos. Es el momento que más realmente atrae, ¿no? Cuando hacemos la formación con el voluntariado también municipal, siempre es lo que más les atrae, y siempre hay plazas y peticiones. Ahí está México también, ¿eh? Gonzalo, nos escribe Arturo Pérez desde Sátiva, nos está viendo por internet y nos pregunta que hasta cuándo están las flores. Quizá tenga intención de venir. Sí, las flores. Pero las flores para verlas, sí. En realidad ahora ya con la innovación de la fotografía, pues una semana está garantizado que estará. Salvo imponderables del tiempo que fuera muy malo, pero vamos, realmente se alargará. Sí. Volvemos a la calle. Blanca está con alguno de los coordinadores de la salida de grupos individuales. Vamos a ver cómo va la mañana también por ahí, Blanca. El grupo El Sabinar espera para acceder al recorrido y nosotros estamos con Luis Miguel Caroz, él es coordinador de esta ofrenda. Luis Miguel, llevamos 5 horas de ofrenda. ¿Qué retraso acumulamos a estas horas? Pues ahora mismo estaríamos hablando de un retraso de unos 55 minutos. ¿Ha habido momentos de la mañana en los que la ofrenda se ha ralentizado un poquito más? Sí, ha habido un momento hacia las 10 de la mañana, entre 9 y media y 10, que ha habido un poquito más de retraso. Hemos llegado a acumular 1 hora y media de retraso. Por su experiencia a lo largo de los años, este retraso de 55 minutos entraría dentro de la normalidad, podríamos decir. Sí, es lo normal, sobre todo porque por la mañana es cuando más gente quiere pasar, ¿no? Antes de comer, la mayoría de la gente quiere pasar la ofrenda. Hemos comentado a lo largo de la mañana que en esta edición el lado izquierdo del Paseo Independencia se ha destinado para grupos, pero ¿ha habido algún momento en el que se ha utilizado también el lado derecho? Sí, también se ha utilizado el lado derecho, sobre todo en los momentos que ha habido una mayor cantidad de retraso, ¿no? Para intentar pues ganar ese retraso, que es lo que hemos conseguido ahora mismo. Se ha ofrecido la oportunidad a algunos grupos de hacer su ofrenda por la calle Don Jaime. Sí, a estos grupos se les ha ofrecido hacer la ofrenda no por la ruta tradicional de calle Alfonso, sino por calle Don Jaime, y han accedido. Una de las novedades de este año ha sido esta identificación personal que debían llevar los miembros de cada grupo. ¿Qué tal resultado está dando? Bueno, pues hay muchos grupos que sí que han venido con un distintivo personalizado. Lo único, pues que muchos grupos han aumentado el número de participantes, ¿no? De lo que habían inscrito, pero bueno, en general es normal y se está desarrollando todo pues bastante bien. ¿Se están comportando? ¿Qué hora tenemos ahora, Luis Miguel? Ahora son las 12:38. Y la verdad es que los grupos se ve que están pasando bastante fluidos. 12:38 y decíamos esos 55 minutos de retraso, pero la ofrenda transcurre fluida. Muchísimas gracias, Luis Miguel Caroz. A vosotros. Muchas gracias. ¿Son muchos, son pocos 55 minutos de retraso? ¿Está dentro de lo asumible? Sí, realmente en estas proporciones de público y de participantes, pues y a estas horas de la mañana es lo normal. Y eso que en esta ocasión ha habido 2 trayectorias, sí. La de los grupos. Un momentito, ¿sí? Vamos a ver lo que está pasando en la Plaza del Pilar. A ver. Es la Casa de Galicia, acaba de llegar, me están contando, a los pies de la Virgen del Pilar, y de forma inesperada uno de los mozos se ha arrodillado y le ha pedido matrimonio a esta chica. Está viendo en directo, está ocurriendo ahora mismo en la Plaza del Pilar,
Y no es teatro, ¿eh? No es teatro, ¿no? Ni estaba previsto. Están viendo cómo Una petición de mano, qué bonito. rodeados de las gaitas típicas de Galicia. Ella no se lo puede creer. Y ahí estamos intentando hablar con ellos. Perdona, enhorabuena. Queríamos ser los primeros en daros la enhorabuena en este momento especial. ¿Te lo esperabas? No, ¿Cómo te has quedado, madre mía? pues es que creo que aún no he reaccionado. ¿Primera vez en la ofrenda? No, Tercera, ¿Por qué habéis elegido este momento? porque se juntan muchos momentos y muchas cosas especiales aquí para nosotros. Nosotros vivimos aquí un tiempo, somos de Galicia La y primera vez que vivimos la juntos Virgen también es empezamos importante aquí. para nosotros y se juntan muchas cosas. Y bueno, creo que sí. No creo. Pero bueno, Sería algo mucho. haremos. ¿Nos podéis enseñar el anillo? bueno, es que lo siento, pero no puedo ni hablar. Bueno, Enhorabuena. Están llamando la atención de todos los medios de comunicación. Imagino que es muy Está emocionante, ¿no? Juanjo de la cadena SER entrevistándoles. Muy emocionante que te pidan un matrimonio a los pies de la Virgen del Pilar, cuando encima suenan las gaitas de tu tierra, ¿no? Lo que pasa es que la boda será en Galicia. Yo conozco las bodas en Galicia y son, además de entrañables, de lo más sonoras. No os podéis imaginar lo que puede dar de sí una boda celebrada en Galicia. Bueno, en una petición de mano de Galicia y el sonido de las gaitas de Asturias, a esta hora en el escenario a los pies de la Virgen. Esta es la riqueza y la belleza, la multiculturalidad de esta fiesta, de este día tan importante en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. Creo que María nos pide paso. Sí, algo. Queríamos pedirles que representen precisamente en este año el cartel de fiestas. ¿Habéis visto el Bueno, cartel de fiestas de qué este buena año? idea. Es un beso. Es un beso precisamente aquí, en la Plaza del Pilar. Y yo creo que nadie mejor que vosotros para reproducir ese cartel. Un beso por Zaragoza, por favor. Ahí están. El beso de Doisneau en París, en el Hotel de Ville, en el Ayuntamiento, reflejado después en el cartel de fiestas por dos baturros y ahora en directo una reinterpretación de dos gallegos. Pues ¿eh? María, Qué bonito. María les ha dado la oportunidad de Sí. repetir, ¿eh? Qué bonito. Muy bonito. Una petición de mano, una sorpresa realmente a los pies del gran altar de la Virgen del Pilar. Claro, Gonzalo, podemos programar la salida de los Bueno, grupos, podemos programar, pero todas estas emociones. En este caso debo decir que tuvo la deferencia de avisar a la organización. Ah, sí. el Ah, chico gallego. Pero a Bueno, nosotros está no, bien. ¿eh? A nosotros no. Pero todas estas emociones son espontáneas, ¿no? Sí, Veíamos a sí. Padilla muy no sé si bonito, lo has visto sí. a Padilla esta No, mañana no entregando he las podido, flores. claro. Estos chicos que se piden matrimonio a los pies de la Virgen. Lo que pasa es que imagínate que esto se incluye en esa carpetita de iniciativas ciudadanas y hay listado para el año que viene. Petición Sí. a las 12, petición a la 1, puede ser problemático, ¿eh? Sí. Gonzalo, puede ser problemático. Pero vamos, ya casi este año también tenemos una petición de novios. Sí. Una petición, no, una entrega de ramo del día de la ¿Ah, sí? boda. Sí, Sí, sí. Sí. Ah. tendremos ya. Se casan y acuden. ¿Acuden aquí? ¿No Sí. sabemos la hora? Sí, en torno a la 1:30. En torno a la 1:30. Novios que entregan el ramo. 1:30. Estaremos sí. con el ojo Sí, avizor. estaremos avizor. Sí. Han pasado 5 horas desde que ha comenzado la ofrenda de flores. Son ahora mismo pues las 12:40 de la mañana. Comenzaba a las 7:30. A esta hora, ¿qué es lo que más le preocupa a Gonzalo? Sí, realmente hemos visto que se ha desbordado lo que es el acceso de individuales, de que bueno, habíamos pedido el control en los grupos unos han hecho realmente el control, entonces los participantes individuales que otros años se infiltraban en los grupos, pues este año han salido los grupos en gran parte y claro, se han desbordado por la fila de Don Jaime y... Aparte de la trata- derecha de Sí, independencia. es decir, que esto es un poco, bueno, está previsto que es el propio el público el que tiene que darse cuenta de que no cabemos todos en un horario de mañana, ¿no? Claro. Sin pedir cita con los grupos, etcétera, ¿no? Entonces, Eso ha cambiado un poco. Quiero decir, antes todo el mundo quería hacer la mañana para comer con la familia. sí. Va variando un poco esa tendencia. A la Sí. gente no le importa pasar por la tarde. Sí, pero tampoco demasiado. Tampoco demasiado, ¿no? Es decir, que la gran masa es hasta la hora de comer y luego hemos conseguido, porque hemos dado todas las facilidades para alargarlo por la tarde, para que hacer una ofrenda más cómoda, de otra manera, más relajada y por eso hemos prolongado el horario especialmente este año. Entonces, si por la mañana hay retrasos, que los hay,
pues hay que decir al mismo tiempo que no es porque no demos facilidades a lo largo del día, que estamos 12 horas de ofrenda, mínimo es lo que vamos a estar hoy. Entonces, cada uno puede elegir. Vamos a escuchar, Gonzalo, María José, el himno de Asturias. Importante también momento a esta hora en la Plaza del Pilar. Asturias, patria querida, acaba de sonar ahora mismo en directo en la plaza principal en esta ofrenda de flores, la plaza que es el destino de miles de personas desde las 7 de la mañana. Estamos hablando con Gonzalo Cuchi, que es uno de los organizadores, responsable de esta ofrenda de flores que moviliza pues a unas 300.000 personas, 330.000 personas el año pasado. Veremos a ver cuál es el cómputo de este año a final del día. Y ya saben que tienen ese hashtag ofrenda de flores ATV para que nos transmitan sus emociones, sensaciones y sus preguntas. Gonzalo, nos preguntan por qué los voluntarios de Aragón este año no van a disparar sus salvas. Sí, realmente es una pena porque era ya una tradición muy bonita, ¿no? Que era el de honrar a la Virgen con una sonora salva. Y bueno, este año ha habido problemas de permiso por las armas de la pólvora. Sí. Entonces la persona destinada a dar esta autorización parece que eso lo ha pensado un poco más y no ha dado la facilidad, y como ha sido un poco a última hora no se ha podido solventar. Pero bueno, contaremos con la presencia de los voluntarios. Una cosa, realmente había arraigado, quiero decirte, que era, ¿verdad? Sí, realmente conseguimos incorporarlos hace unos años antes del 2008, que fue su gran año. Sí. Y estaban ya pues como un elemento ya tradicional en la ofrenda, ¿no? Entonces, bueno, este año los veremos, pero será más tranquilo. ¿Gonzalo se ha vestido alguna vez? Pues la verdad es que debería hacer, a lo mejor cuando en algún momento ¿sí? No, que lo tendré que hacer. Ah, bueno, ¿pero tiene traje? No, es que no hemos tenido tradición en la familia, entonces... bueno, es que eso sí Gonzalo que tendrá mucha gente que le pueda dejar el traje, ¿no? Claro, o hacérselo, o que elija un... Gonzalo, con traje con capa, que los hombres lucís muy bien la capa aragonesa. Yo creo que sí. Sí. Que es uno de los trajes más bonitos. Bueno, ahí estamos viendo a los voluntarios de Aragón, a esa asociación de recreación histórica de ese periodo napoleónico, que representan a nada más y nada menos que el batallón de infantería ligera primero de los voluntarios de Aragón. Ahí los veíamos también en ese momento previo. Estamos viendo a la mujer valenciana en estos momentos llegar a la Plaza del Pilar. También es un traje muy espectacular, el de... Muy barroco, ¿verdad? El de Levante, sí, ¿verdad? La mujer levantina. Sí. Tanto la valenciana como la murciana son trajes muy ricos, muy brocados. Son muchos los trajes espectaculares, especiales que vemos en un día como hoy. Blanca Liso, creo que puedes mostrarnos también tú alguno de ellos. Hay ofrendas de todo tipo para la Virgen del Pilar. Isabel, en este caso, no lleva flores. No, lleva unas espigas, unas de ellas que son de arroz, cogidas por un amigo mío que casualmente no puede venir este año al Pilar, y le dije, no te preocupes que llegarán al Pilar. Están verdes porque son de arroz y este año la cosecha ha venido más tarde. Entonces, si no estarían doradas. Llevo lavanda, arroz, ordio que llamamos en mi pueblo, que es sádava, y espigas de trigo. Isabel, esa ofrenda tan original y además este traje, que es un homenaje. Es un homenaje a las abuelas, las hilanderas de Almudévar, porque me gusta mucho. Y ayer estuve con ellas y les dije, mañana me voy a poner un traje en homenaje a ustedes. Se pusieron muy contentas, claro. Y digo, ay, qué pena, que igual no te vemos. Digo, bueno, pues no se preocupen, yo les digo que voy a ir mañana como ustedes. No sé si me verán, pero a mí me gusta. Además, las abuelas... Vamos a mandar desde aquí un saludo. Las abuelas iban así antes, iban así. Esto es tradición también, estos son nuestros orígenes. Esto es un traje, bueno, el delantal es antiguo, la falda es reproducción, pero el delantal es antiguo. Y las abuelas iban antes así. Para ir al campo se ponían el sombrero para que no les diera el sol en la cara, como la copla. Y bueno, como hacía un poco de fresco esta mañana, me he puesto la toquilla. Y voy exactamente igual que ellas. Bueno, lo intento. Y lo único, la medalla que ellas llevan, la de su pueblo, y yo me he puesto el Cristo marinero, que es el Cristo de Sádava. El Cristo de Sádava.
Nada, pues Sadaba y Almudévar unidos en esta indumentaria. Por lo menos hoy sí, conmigo. Hoy sí, unidos también en esta ofrenda a la Virgen. Vamos, me hace mucha ilusión y por eso me lo he puesto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Isabel, por enseñarnos este traje que decimos, parte de la tradición aragonesa también. Gracias. Bueno, supongo. Muchas gracias a vosotros. Venga. Gracias, Blanca. Bueno, Es que es perfecta abuela, bueno, más que abuela, una persona mayor de pueblo de hace unos años, ¿verdad? Y cuando desaparece el mantón o se transforma en toquilla, que es una época de transición, antes todo eran mantones tanto para resguardarte como para lucirlo, y aparecen las toquillas que se hacían en las casas hasta después, que es cuando se empiezan a encargar de forma artesanal, ¿no? Claro. Gonzalo, sois conscientes, claro, de la importancia que tiene este acto, estas 12 horas, para dar a conocer Zaragoza fuera de nuestras fronteras. Sí. Es la mejor promoción turística que puede tener la ciudad. Realmente sí, porque ya no es... que es la tal cantidad de atractivo que supone para los visitantes y para de toda España que se asuma, ¿no? A los grupos ya de aquí es una excusa para venir a Zaragoza y para promocionar la ciudad, y bueno, los recibimos cada año y vienen realmente de lugares insospechados y es profeso en el día que hacen un esfuerzo por venir. Imagínate unos japoneses que vienen a Zaragoza hoy para hacer un programa de viajes que promocione Zaragoza en el país nipón. Imagínatelo, ¿no? Pues sí. Ahí lo tenemos. María, cuando quieras. Eso está pasando. Tenemos un grupo de japoneses que ha llegado esta misma mañana para ver de qué iba todo esto de la ofrenda del Pilar. Mana, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué os está pareciendo todo esto? Es increíble, muy bonito, todos vestidos así. Estoy impresionada. ¿Te imaginabas algo así, tanta gente, tantas flores, tanto color? No, muchísimo más que imaginaba y todo precioso. ¿Hay algo en Japón parecido a esto? No sé, no se me ocurre ahora. Nada similar. Esto es impresionante, ¿no? Sí. La verdad que sí. Todos estamos muy contentos de haber venido a filmar para presentar todo el Japón, eso. Bueno, tenemos que contarles que este programa es muy especial. Claro. Porque este programa, ¿quién lo presenta? ¿Aquí? ¿Quién lo presenta este programa? Porque este muñequito es el protagonista de nuestro programa, que viaja por todo el mundo. Ahora ha visitado a Zaragoza para presentar esa fiesta del Pilar. O sea, es este muñequito al que tenemos que encandilar con nuestro jota, nuestro folclore. Claro. Después se cambia y va a bailar ella también. ¿Sí? Sí, claro. ¿Te vas a poner cachirulo? ¿Cachirulo qué es? Cachirulo, si lo llevas aquí en la cabeza. Esto es cachirulo. Bueno, ella tiene otra cosa de flor, pero igual. Vale. Bueno, no se crean que es el único protagonista. Manu, ella es la presentadora, pero fíjense, rasgos japoneses a que no le notan. No eres japonesa. No. ¿Es española? Sí, de Girona. ¿Y presentas un programa en Japón? Presento un programa en Japón, enseñando Barcelona y Zaragoza. Ajá. Y entonces tú hablas en castellano y ellos lo traducen en japonés. Vaya. Es una idea complicada, pero seguro que bonita. Bueno, ¿os está gustando? Claro, sí. Bueno, pues yo creo que solo nos queda saludar a Japón, ¿no? Sí. ¿Podemos mandar un saludo a Japón desde aquí? Claro. ¿Cómo se diría viva las fiestas del Pilar? Viva la fiesta del Pilar Banzai descane. Bueno, fácil. Fiesta del Pilar Banzai. Venga, pues que viva las fiestas del Pilar. Fiesta del Pilar Banzai. Fiesta del Pilar Banzai. Gracias, María. Bueno, pues el país nipón, ¿no? Un mercado por conquistar y además, bueno, pues gente que viaja mucho con un alto poder adquisitivo. Claro, lo que estabas hablando con Gonzalo, o sea, es la proyección, sin duda. Enseguida seguimos hablando con Gonzalo unos minutos más. Nos vamos a ir a publicidad unos pocos minutos. No se vayan porque todavía hay más sorpresas que descubrir a lo largo de este programa especial con motivo de la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. Virgen del Pilar, que tienes